Y a ver si me prenden el foco aquí. Ya después de cierta edad la vista empieza. Muchas gracias. El libro de Lucas capítulo 15. Vamos a leer la santa palabra de Dios. Cuando lo tenga, hermano, puede decir amén. Vamos a considerar los versículos 4 al 7 que van a ser nuestros textos de considerar en esta tarde. Dice su santa palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 15 de 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, dice Jesús, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sé con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, exponga tu palabra y que toque los corazones. Es un precioso ministerio de atraernos a Cristo. Y gracias, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo en tu iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. En esta tarde vamos a seguir con la temática. Estamos estudiando el libro del capítulo de Lucas. El nombre del tema es El amor asombroso del Padre, parte 2. Y vamos a considerar estos versículos. Ese es el segundo sermón de la serie. El amor asombroso, el asombroso amor del Padre. Hemos considerado hace 2 semanas los primeros 3 versículos. Si se acuerda usted, hablamos sobre estos versículos donde nos indica que los pecadores se acercaban a Jesús. Y eran personas publicanos, eran de lo peor de la sociedad, se acercaban a Jesús. Y vimos que cuando se acercaban a Jesús, había un grupo aparte, que eran los fariseos y los escribas, y la Biblia nos dice que ellos murmuraban. Había una murmura de ellos, de los aprendidos, de los entendidos, de los intérpretes de la ley. Los intérpretes en aquella sociedad de lo que era la escritura. Ellos eran, según nos dicen los primeros versículos, que estaban murmurando. Y usted ha escuchado cuando alguien murmura, ¿verdad? Lo hemos hecho también en ocasiones. Murmurar. Y ellos, en vez de acercarse a Jesús como lo hacían los publicanos, la Biblia nos dice que ellos murmuraban. Y este murmurar lo estudiábamos también. Hizo que Jesús ahora hablara. Amén. Y es lo que hace Jesús. Jesús se siente no satisfecho por la murmuración. Porque los escribas y los fariseos, si alguien debió haber entendido el amor, la gracia de Dios, eran ellos. Y supuestamente ellos eran los que reflejaban el verdadero amor de Dios. Pero cuando Jesús los contrasta con esta historia que vamos a empezar a leer, que es una parábola. Acuérdate, una parábola era una historia que iba para darte a entender, para darnos a entender a todos, que para aquellos de corazón sencillo, esta parábola era una historia muy entendida. Pero también esta parábola, para aquellos que eran duros de corazón, esta parábola permanecía un misterio. Es lo que aprendimos la última vez. Y Jesús está comiendo con los pecadores.
Y Jesús quiere dejar muy en claro que el amor del Padre, que el amor de Dios, no es el amor que los fariseos y escribas están demostrando. Los fariseos y escribas en cierta manera están minimizando y están perturbando realmente el amor de Dios, como lo hizo Satanás con nuestros primeros padres al mentirles y dijeron: ¿acaso Dios no te va a dejar comer de este árbol? ¿Acaso Dios, queriendo minimizar el amor de Dios hacia nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva? Y es lo mismo que las falsas doctrinas, los falsos evangelios quieren opacar el grande y glorioso amor de Dios. Entonces Jesús empieza a hablar con parábolas. Como vimos la semana pasada, la semana antepasada, las parábolas eran una historia con un significado muy grande celestial. Nos decía algo muy secreto, muy profundo de Dios. Dice así. Y antes de empezar con la parábola, quiero que pensemos solamente en estas dos palabras. Una es honor. ¿La puedes decir conmigo? Honor. Honor. La otra, vergüenza. Vergüenza. Para la sociedad judía, todo lo que hacía el padre cuidaba a la familia. Y lo que el hijo iba a estudiar, el padre siempre empujaba para que el hijo trajera honor a la familia. Nunca, en todo lo que hacía una familia judía, nunca quería ver vergüenza en su familia. Amén. Y es una cultura de la cual nosotros los hispanos también compartimos mucho, ¿verdad? A la familia nos gusta que nuestros hijos traigan honor a la familia. ¿Sí o no? Sí. Nos gusta cuando nuestros hijos se gradúan, hacen algo bueno, trae honor a la familia, dice algo, nos trae honor. Pero cuando un hijo se sale de la escuela, o cuando un hijo hace tal cosa, ¿qué hace? Da vergüenza, duele. Y esto era muy regular, y es importante tener este entendimiento cuando vamos a empezar a las parábolas. Porque la familia judía siempre prefería, el padre prefería en todos los aspectos de su trabajo, de todo lo que hacían, que los hijos, las hijas trajeran honor a la familia. Y siempre evitaban la vergüenza. Si te acuerdas de esto, empezando la historia con Jesús, vamos a entender mucho más las parábolas y el contexto. El contexto empieza en los primeros 3 versículos. No te olvides de los primeros 2 grupos. El primer grupo era los pecadores. ¿Y el otro grupo era quién? Los fariseos. No te olvides de ese contexto, porque Jesús va a empezar a abrir nuestro entendimiento, porque Jesús quiere demostrar esto, que el amor de Dios no es el amor que los escribas y los fariseos pretenden tener. Y qué hermoso, porque este es la misión de la iglesia. Empezamos por nuestro primer pensamiento en esta tarde. Dice el versículo 4, y aquí encontramos nuestro primer punto. Dice la Biblia: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras, ¿quién? Tras ella. El primer punto a considerar en esta tarde es una oveja perdida. Cristo empieza a narrar esta historia. Acuérdate, la parábola empieza a salir de los labios de Jesús y Jesús empieza enfáticamente a hablar de esta historia, y esta historia tiene una primera pregunta. Dice la pregunta: ¿quién de vosotros, o hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Y es una pregunta considerada una pregunta retórica, que no hay salida. Es como si alguien te pone contra una esquina. La única respuesta es la que Jesús demanda. Y Jesús hace esta pregunta: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas? Ahora, para ti y para mí, 100 ovejas, ni hemos tenido una, ¿verdad? No, para nosotros es esto como que más en la Eastern World, allá donde estaba Jesús en aquel tiempo. Pero para nosotros no suena, como que muy lejano, no lo entiendo. 100 ovejas, ni he tenido una. ¿Quién ha tenido una oveja? No, pues para nosotros lo más cercano que nos podamos acercar a eso, pues un perrito obediente, ¿verdad? Un perrito que tengas, que quieras, compasión. Pues Jesús está diciendo algo muy familiar que un niño judío lo podía entender. Una persona judía lo podía entender. Porque en ese tiempo, tener una oveja era lo más valioso que podías tener. Era como dinero en la familia. Una familia con muchas ovejas representaba una familia muy bien establecida económicamente. Pero ¿ves qué Jesús hace? Jesús empieza a hablar de la historia, de la parábola, pero Jesús hace algo muy interesante. ¿Lo estás notando? Jesús empieza a hacer esta pregunta en particular, pero Jesús no solamente levanta los oídos de los pecadores y los publicanos que están comiendo con él. Jesús levanta los oídos de los fariseos y de los escribas. ¿Por qué? Porque te acuerdas, la parábola hacía algo. ¿Qué hacía? Que no solamente tú escucharas la película, pero que tú mismo te metieras a la película. Y es lo que hace una parábola cuando un hombre tiene un corazón sencillo. Se empieza a ver en la parábola y Jesús los quiere meter para que se vean en esta foto con esta pregunta. Y para esto, para ellos era muy común. Entonces les dice: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99? Ahora que ya entiendes el concepto de lo que era una oveja para una persona en el oriente, era como para ti, ¿qué es lo más valioso que tú podrías decir? Los que somos padres podríamos decir nuestros hijos. Amén. Nuestros hijos es lo más valioso. Entonces el concepto judío, la sociedad podía entender muy bien cuando Jesús empieza a hablarles y a decirles: ¿quién de ustedes, si pierde 100 ovejas, si pierde una, no va tras ella? Ahora es interesante. Esto es muy interesante, porque esto traía a la persona que perdió una oveja, que es la palabra que queremos evitar, vergüenza. Dilo conmigo, vergüenza. Todos queremos evitar vergüenza, porque la vergüenza no cae bien, ¿verdad? Preferimos honor, preferimos que nuestros hijos se gradúen, sean personas en la sociedad que puedan tener buenos trabajos, que ellos puedan casarse, que ellos puedan tener familias fructíferas. Pero cuando traen vergüenza al corazón, a la casa, qué dolor, ¿verdad? Es un
aquellas personas que están escuchando a Jesús, que son ovejas, que son pastores, escuchar que un hombre de las 100 perdió una oveja. Era un dolor para un pastor. Era como perder a un hijo, lo más apreciado que tenías. Mira cómo dice el versículo: ¿qué hombre de vosotros? Esa palabra hombre era el dueño de las ovejas. No era un asalariado, no era alguien que cuidaba las ovejas. En aquel tiempo también había no solamente los dueños, pero habían personas que cuidaban y se les pagaban dinero para cuidar las ovejas. Ahorita también hay eso, ¿verdad? Hay un negocio donde tú puedes cuidar perros, caminarlos y se te paga dinero, ¿verdad? Pues era lo mismo en aquel entonces. Había personas que trabajaban para obtener dinero para cuidar las ovejas, pero ese no es el caso. Jesús está diciendo: ¿qué hombre? O sea, ¿qué dueño? ¿Qué dueño de nosotros teniendo 100 ovejas pierde una? Al escuchar esto, los fariseos dijeron: qué vergüenza, mira, qué vergüenza, perdió una oveja. ¿Y acaso no decimos nosotros eso cuando una familia pasa por algo difícil? Dicen: qué vergüenza, yo no podría pasar por eso, eso es una vergüenza, ¿verdad? Preferimos honor, preferimos que nuestros hijos traigan honor a la casa. Pero Jesús está abriendo la parábola más y está diciendo que el dueño no es un asalariado, sino es el mismo dueño. Si vas conmigo al libro de Juan, capítulo 10. Versículo 11 al 13 dice así: el ladrón no viene sino, el 11 al 13, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Para que lo entiendas un poquito más, hoy en nuestros tiempos se escuchan las palabras stepdaddy. He's my stepdaddy. Es mi padre, por decir. ¿El padre qué? Padrastro, sí, muy bien. Y no digo que en todos los casos, pero lo puedes entender un poquito. El papá ama a sus hijos, amén. Y no estoy diciendo que el padrastro no, pero lo podemos entender un concepto a ti. Y Jesús está diciendo que el asalariado huye. El buen pastor ama sus ovejas y da su vida. Cuando ve el lobo venir, el buen pastor da su vida y pelea por las ovejas. Y Jesús dice: el asalariado no. El asalariado huye. No son de las ovejas, no le costaron. Dice el versículo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99? Ahora, el valor de una oveja era mucho, pero también el trabajo de un pastor era bastante. Su deber no solamente era de proteger las ovejas, sino protegerlas en un bosque donde habían muchos animales, que era el plato favorito, las ovejas. Te puedes imaginar un león, un oso, los más difíciles de pelear, los más difíciles de proteger en contra, porque son animales muy fuertes, son salvajes. Pues el deber de un pastor era de proteger, era de llevar a estas ovejas a un lugar donde era seguro, donde podrían tomar agua, donde podrían tomar del pasto y donde tuvieran que tener cuidado de los animales anteriores que se podrían acercar y comer a estas ovejas.
Entonces, ante los ojos de los fariseos y escribas decían, qué vergüenza de este. La perdió y la perdió en un lugar donde hay muchos peligros. Qué difícil, qué duro el trabajo de un pastor. Este pastor no solamente las cuidaba de la protección de animales, sino también del sol. Durante el día tenía que encontrar un lugar donde se cubrían las ovejas, tal vez una cueva, tal vez un lugar donde estaba debajo de los árboles, porque el tiempo de calor también era muy difícil para tener ovejas y para no protegerlas. Era un trabajo de 24 horas al día. Y Cristo dice, si pierde una. Esas son sus palabras. Es una grande pérdida. Es lo que Jesús quiere dar a entender. Una grande pérdida. Y venimos a la parte donde cualquier pastor que escucha estas palabras empieza a estar muy interesado y empieza a acercarse a Jesús y empieza a compadecerse y empieza a entender la historia, y él mismo se empieza a ver que él es el pastor en esa historia y dice, ¿cómo pude? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede estar mi oveja en este lugar donde hay muchos peligros, donde corre, donde está en peligro de su misma vida? Estas son palabras que a los oídos de los pastores equivalen a una gran pérdida. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que estaban en un gran peligro, las ovejas son de los animales que menos se pueden proteger. En inglés la palabra es defenseless. Son animales indefensos. Son animales también que no solamente son indefensos, sino también ignorantes. Ignorantes hacia dónde caminar, ignorantes hacia dónde ir, ignorantes de su misma protección que no hay. Y esto era lo que hacía la situación más devastante, que trajera vergüenza al pastor. Los oídos que escuchaban esta parábola decían, wow, qué pérdida. Qué vergüenza. Qué duro. Una devastación en la historia de esta parábola que se escuchaba. Y querida iglesia, esto es tremendo, porque al escuchar esta historia, al escuchar esta parábola de esta oveja que se perdió, indudablemente podemos ver esta enseñanza espiritual que Dios nos trae a través de esta parábola de nuestra condición antes de conocer a Cristo. Esta era nuestra condición. Esto era nuestra misma historia. Nosotros éramos como esta oveja perdida que se había ido por su propio camino. Nosotros buscábamos nuestra propia agenda, nuestros propios propósitos en la vida. Y tal vez tú estés en esta tarde como esta oveja. Tal vez tú en esta tarde estés sentado aquí y estés escuchando la palabra de Dios, que es el Evangelio mismo que te recuerda que tú eres como esta oveja. Y por la gracia de Dios, Dios una vez más extiende sus brazos de misericordia hacia ti y te recuerda a través de esta historia que tú eres esa oveja. Una oveja que ha
dejado a su pastor. Una oveja que está en peligros y tremendos peligros. En el mundo hay peligros, pero peligros de verdad. Y el más grande peligro es que tú estés como estabas tu oveja, sin conocer al Salvador. No es el coronavirus, no es lo que puede hacer una enfermedad afuera, sino es que tú des tu último suspiro y no hayas conocido a este pastor. Así es. Amén. Amén. Y Dios en esta tarde nos llama y nos recuerda que la única protección la encontramos en Él, en su Hijo Jesucristo. Y es interesante, querida iglesia, que este texto nos dice, nos sigue diciendo en su palabra. Es un texto precioso que nos recuerda que aunque tú y yo somos incapaces de regresar con las demás ovejas o con el pastor, fíjate lo que dice el versículo: qué confortante, qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto. ¿Y qué hace? Y va. Qué importante que tú y yo podamos escuchar la Escritura y saber que es Dios quien viene a nuestro rescate. Qué consuelo de verdad, que tú y yo podamos entender eso y decir: wow, es Dios quien toma la iniciativa de buscarme. Porque yo estaba perdido, yo estaba muerto en mis pecados y delitos, mas fue Él quien vino y me buscó. No hay tal cosa como ya encontré a Dios. Dios nunca ha estado perdido. El que ha estado perdido es uno, el que ha estado muerto es uno. Pero dice la parte preciosa de la Escritura: no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. ¡Qué interesante! ¿Cuántos pastores ahorita dejarán sus congregaciones de 1000 personas para irse por una? Oh, no, hermano, me tengo que cambiar de mi residencia de 20 cuartos para irme al Bronx. No podría ser eso, hermano. ¿Cuántos podrían decir: Señor, ¿sabes qué? Dejo la iglesia de 1000 y me voy con esta de 10 personas, porque son ovejas perdidas. Y aquí vemos al pastor Jesús hablando de esta parábola. ¿Y ves cómo deja 99 irse por una? Para ti y para mí eso sería: ¿cómo? Se equivocó el Señor. ¿Por qué va a dejar las 99 cuando nomás una se perdió? Y estamos viendo la magnitud del valor del pecador ante los ojos de Dios, del Dios divino. Y Jesús dice: no. ¿Notas que dejó las 99 en el desierto y se fue por la una? Qué cuidado y amor de Dios al dejar las 99 y de venir a buscar una. Es interesante, dice que va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Sabes qué? Hay unos perros que se llaman hound dogs. ¿Los has escuchado? Hound dogs. Esos perros tienen algo muy en particular. Estos perros, cuando van a cacería, la gente que va a cazar se llevan estos perros. Y cuando tiran a los patos, estos perros son únicos en que van y pescan al pato y no regresan, aunque sea noche,
hasta que regresen el pato. Si tú mandas otro tipo de perro, no va a regresar. Pero los hound dogs son muy especiales en eso. De que si tú matas y vas a cazar un pato, este perro hound dog no regresaba hasta traerte el pato. Y los hombres cristianos de hace siglos le decían a Dios, He is the hound of heaven. Él es el hound del cielo. Daban a entender que a los que Dios pone su mirada, a los que Jesús está comiendo con, a los pecadores, a los que necesitaban sed, los que tenían hambre y sed de justicia, a los que Jesús llamaba, traía hacia Él. Interesante, ¿verdad? Qué interesante. Porque la Biblia nos dice que la encontraba, ¿verdad? Que la encontraba. Y este nos lleva a nuestro segundo punto. El pastor que busca y encuentra sus ovejas. Qué hermoso. Fíjate, me encanta mucho como dice, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Hermano, eso a mí me da mucho gozo. Eso a mí me da mucha esperanza saber que Dios es un Dios activo. Que a veces parece que la iglesia muchas veces se queda atrás. Nos olvidamos de la misión de la iglesia, que lo vemos en los primeros versículos de la Biblia. Y creemos que a veces la iglesia es un club social. Creemos que la iglesia es un lugar donde se reúne la familia. Creemos que la iglesia es un lugar donde nos entretenemos, cuando no es así. La iglesia es un lugar para pecadores que todos los días buscan la justicia, la gracia de Dios y tienen hambre. Puedes decir amén. Amén. Mira nuestro segundo punto. Qué esperanza, qué amor. Dice, y cuando la encuentra, Cristo empieza a seguir hablando del amor del Padre. ¿Lo notas? ¿Lo notas en esta hermosa parábola? Dios la va a encontrar. Dios va tras esa oveja. Si aquí hubiéramos 80 justos y hay una persona que necesita del Evangelio, hermanos, con todo el respeto digo, Dios nos hace a un lado y va tras esa persona. Porque aquellos realmente que creen que son justos, la verdad no son. Creen, tienen un pensamiento erróneo del Evangelio, pero el único justo que ha caminado en esta tierra, su nombre es Jesucristo. Amén. Pero fíjate lo hermoso de nuestro pastor, y de lo cual tú le puedes llamar tu pastor en esta tarde. Si vienes y te sientas a la mesa con Él y le pides que te conceda arrepentimiento, fíjate lo que dice. Y cuando la encuentra, qué hermoso, qué hermoso. Dios nos empieza a dar una esperanza tremenda cuando la encuentra. When He finds this lost sheep. Ahora tú te puedes imaginar esta oveja perdida en el frío, teniendo miedo, que puede ser la siguiente comida para el oso, para el león o para cualquier animal salvaje. Dice que cuando la encuentra. Qué interesante. Esta oveja se perdió, pero Jesús la encuentra, el pastor la encuentra. Y no te olvides de los primeros versículos, porque es el contexto de la historia. Y es interesante, cuando encuentra la oveja,
¿qué hace? La Biblia nos dice, la pone sobre sus hombros, ¿qué? Gozoso. Gozoso. Gracias a Dios que este no fue una oveja, un pastor mexicano, ¿verdad? Porque nosotros por naturaleza, ¿dónde estabas? Él no se enoja, ¿verdad? ¿Acaso no te dije o tiramos el primer chanclazo? ¿Dónde estabas? Gracias a Dios que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Ya estás teniendo muchas cosas de lo que has hecho y Dios nos está recordando que Él no es como nosotros. Dice que la encuentra. Qué hermoso. Y no la encuentra en una condición que tú digas que estaba bien. Tal vez la ovejita se había quebrado uno de sus pies, tal vez la ovejita estaba atorada en un árbol, tal vez estaba temblando de miedo dentro de este lugar tenebroso, desierto. Y esa es la realidad de cada pecador en el mundo. Hermanos, no están bien, necesitan tanto de Dios. Y en cierta manera tú y yo le podemos dar gracias a Dios por el coronavirus, porque podemos decirle del verdadero Salvador. Y Dios puede abrir corazones como escuchamos hoy en esta tarde. Están como esta oveja. Están como esta oveja en lugares muy peligrosos, sin un Salvador, sin un pastor. Y qué hermoso saber que este es el Evangelio. Y querida iglesia, este es el Evangelio aún para ti que tal vez te has sentado toda tu vida en una iglesia y tal vez no lo has comprendido. Dios vino a salvar a los pecadores, no a los justos. Dios vino a esto. Y fíjate cómo dice la Escritura, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace? Está gozoso, la abraza, la carga, y le ha de haber dicho, le ha de haber tenido un nombre a esa ovejita. Mi ovejita, con mucho cariño, mi ovejita preciosa, gordita, ¿dónde estabas? Te quiero mucho, te extrañaba. Dice que la pescó sobre sus hombros y la puso sobre sus hombros y se fue gozoso. Y la lleva. ¿La lleva a dónde? La lleva a casa. Qué hermoso. La lleva a casa, al lugar donde pertenecía. Y es glorioso saber que este es el Evangelio. Dios nos lleva a casa. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Dios nos encontró en una condición deplorable, en una condición muy triste. Pero los fariseos no entienden la historia. Para ellos sigue siendo una vergüenza. ¿Y qué, Jesús? ¿Qué de esta historia? Así como muchos tal vez hoy en esta tarde, tal vez no entiendan. ¿Qué de una oveja? ¿Qué de gozo hay de traer una oveja? No le encuentro sentido. Es una simple historia. Pues Dios relata esta parábola, primer parábola, para exponernos a un amor que solamente Dios puede dar. Dice que la trae a casa, la trae al lugar de donde esta oveja es. Pero es interesante como dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Me encanta mucho esta parte porque cuando estudiaba esta parte, muchos teólogos dicen que esto refleja la primer señal de la cruz, a casa. Qué hermoso.
cuando todos nosotros caímos en Adán, fuimos exiliados del Edén, y el segundo Jesús nos trae de regreso a casa, en la cruz, cargando las ovejas. Es la única manera de regresar a casa. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos. Una vez más, si te acuerdas que hablamos hace 2 semanas, que cuando juntabas a la gente a tu mesa es porque eran personas muy especiales para ti. Pues este hombre, que era el dueño de las ovejas, dice que reúne a sus mejores amigos. Aquellos que decían: yo sé cuánto le dio esto. Yo sé que para él fue una vergüenza que pasara para esto. Yo sé que para este hombre fue una gran pérdida esa ovejita. Y este hombre, cuando regresa a casa, conoce a sus amigos que lloraron con él, que se lamentaron con él. Y a sus amigos dice su palabra que este hombre reina. Pero la Escritura también dice, no solamente a sus amigos, sino a sus vecinos también, diciéndole. Les dice a sus vecinos: ¿saben qué? Quiero que hagan una fiesta conmigo. Es más, yo voy a pichar todo. Ustedes nomás vénganse a comer. ¿A cuántos de nosotros nos gustan esas fiestas? Amén, díganme, porque yo sé que le gusta. A mí también. Tanto se animó una fiesta que dijo: ¿sabes qué? La quincena por la ventana. Vamos a celebrar. Y esto es hermoso. Eso sí. Dice el versículo 6, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Qué hermoso es el Evangelio. Qué hermoso cuando el Evangelio pega en el corazón. Y cuando por la gracia de Dios vemos que hay un antes y un después. Vemos que hubo un tiempo en que estábamos muertos, aún estando dentro de la iglesia, aún tomando la cena del Señor, aún compartiendo cantos por mucho tiempo, aún dirigiendo un grupo de niños, de jóvenes. Y lo digo por mí mismo, hermanos. La edad que tiene mi hija Zoe es la edad que Dios me ha dado a mí una nueva vida. Por eso le puse Zoe, porque Zoe en griego quiere decir vida. Si Cristo hubiera venido hace 15 años o 14, yo no hubiera entendido esta historia. Yo hubiera sido como los fariseos que escuchaba y permanecía esta parábola en un misterio. Pero Dios, en su gracia, un día usó un médico para darme un medicamento que me cegó. Y me cegó por 2 semanas. Mi hija, que tenía 2 años, y no entendía yo en aquel entonces. Ella caminaba sobre mis piernas y quería que yo la cargara. Y yo no la podía ver. Pero Dios tuvo que cegarme para mostrarme Mateo 5:3. Porque Rubén pensaba que Dios me debía algo. Y lo único que me debía a Dios era su ira por una eternidad. Pero le doy gracias a Dios, porque yo era una de esas ovejas, aún estando en la iglesia.
Para muchos sería vergüenza decir, "Ay, yo no puedo decir lo mismo porque yo soy tal persona o yo he estado en la iglesia toda mi vida". Hermanos, pero cuando el Evangelio de Dios te tumba, es lo más bonito que puede pasar, que te muestre quién eres. Porque ha de ser muy terrible estar en la iglesia toda la vida y no conocer al Padre. Y es lo que vamos a ver en las siguientes parábolas, es más, en la última lo vamos a ver. Y vamos a contrastar la vida del hermano menor con la vida del hermano mayor, muy detalladamente. Por eso es importante que tú y yo mantengamos estas palabras: honor y vergüenza. Y entramos a nuestra parte final de nuestro último punto en esta tarde. Que es el versículo 7. Jesús cuenta la historia, la primera parábola. Está comiendo con los fariseos, con las prostitutas, con lo peor de la sociedad. Y ellos están escuchando atentamente. Pero también está el otro grupo de los fariseos y escribas, los doctores de la ley, escuchando. Y Jesús dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús termina con la celebración. Y me encanta porque lo vas a ver. Y lo vas a ver en la primera, segunda y tercera parábola. Y cuando lo veamos a la luz de la Escritura, vas a entender que esta celebración no empieza por los vecinos. Esta celebración no empieza por los amigos. Esta celebración empieza por el dueño. Y es hermoso saber que la iglesia es un lugar donde los peores de los peores pecadores pueden venir. Anhelamos algún día de que esta iglesia se pueda llenar, las sillas vacías, hasta tumbar esta iglesia para hacerla más grande, hasta tener lugares para poder predicar el Evangelio, dando de comer, hasta tener un lugar donde podríamos ofrecer a aquellos que no tienen casa un lugar. Podríamos hacer algo como iglesia. Nos hemos perdido el objetivo de la misión de la iglesia, que no es estar en estas cuatro paredes. No lo es. Nuestra misión la vamos a encontrar en los primeros versículos de la Biblia. Y San Antonio necesita mucho que la iglesia se levante. Esta celebración es inmensa. Dice el versículo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Un pastor dice que este gozo del cielo no empieza de los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines, que son poderosos, pero que empieza de Dios mismo. Un gozo que brota del Padre, que hace rebotar a los ángeles. Es un gozo inmenso que tú y yo, hermanos, aún no logramos entender. Y Jesús está recordando esta historia y está comiendo con los pecadores y les dice: os digo. Y Jesús está muy contento, lleno de gozo, porque todo esto va una vez más a los primeros versículos. Ese es el contexto. Esta es la película de la cual Dios nos está abriendo para que vean
la parábola. Y no se trata del hijo pródigo, se trata del amor asombroso del Padre. Y entre más leamos y leamos estas parábolas, nos vamos a decir: Señor, qué amor tan profundo que es el tuyo. Hermanos, no logramos en esta tarde ni tocar la superficie, pero es un amor muy profundo, muy profundo. Y Jesús termina con una celebración, porque hay fiesta. Jonathan Edwards dijo estas palabras, uno de los más grandes hombres que dieron sermones muy vastos. Él dijo que imagínate tú el mejor día que has tenido en este mundo. ¿Cuál es? Tal vez tu papá te llevó a nadar, la primera vez que empezaste a nadar. Imagínate ese día, del cual para ti ese día es muy memorable y tú te acuerdas. Y yo me acuerdo mucho que mi papá nos llevaba a mí y a mis hermanos a ir a nadar. Es más, mi papá nos enseñó a nosotros a nadar. Y siempre nos llevaba en el carro. Íbamos nomás 2 hombres y nos llevaba a nadar. Y él nos enseñó a nadar. Para mí esos tiempos con mi papá y con mis hermanos eran tiempos muy, muy especiales. Jonathan Edwards dijo esto: eso es como una gota ante el mar del reino de Dios, que es vasto y sin límite. Comparar ese momento con lo que Dios trae en su gloria de gozo es para que tu mente finita nomás se pueda imaginar poquito lo vasto y lo glorioso que son las palabras que dice Jesús, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria a Dios. Porque tenemos a un Dios del cual mismo Jesús nos está diciendo: este es el Dios verdadero, el que yo les comparto a ustedes. Y querida iglesia, qué hermoso el Evangelio. Qué hermoso el Evangelio cuando presentamos el amor glorioso de Dios para todos aquellos pecadores que se arrepienten y que vienen a la mesa. Dijo Pablo: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. Y le damos gracias a Dios, porque esta es nuestra primer parábola, de la cual entendimos y estamos entendiendo un poquito más cada día del amor del Padre. Y qué glorioso saber cuando tú y yo, por su gracia, nos atrajo con cuerdas de amor y nos trajo a sus pies. Y por gracia tú y yo pudimos entender por primera vez lo que era el Evangelio y lo que es el Evangelio. Porque gracias a Dios, todos los días necesitamos de ese Evangelio. Y deseamos que Dios te bendiga y que podamos seguir escudriñando esta serie de libro de Lucas, y que podamos todos, hermanos, acordarnos siempre de dónde Dios nos trajo y a dónde Dios nos trajo: a su casa, a su lugar, donde por gracia nos habíamos extraviado, pero por su gracia nos trajo y nos ha, una vez más, como dice, nos cargó sobre sus hombros, donde representaba esa cruz. Y esa cruz era la única manera en la cual tú y yo podíamos ser reconciliados ante un Dios justo. Es en la cruz donde la misericordia y la justicia de Dios se tocaron, se unieron. Y aquel que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Qué hermoso saber el Evangelio en esta primer parábola.
Y deseamos que Dios te bendiga.